Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. La Organización Mundial de la Salud establece que el tabaquismo es una epidemia mundial y una grave amenaza a la salud pública. De eso queremos conversar de inmediato. Lo tenemos ahí en pantalla con el doctor Patricio Jiménez, internista broncopulmonar y asesor médico además en GlaxoSmithKline. Doctor, bienvenido a esta conversación con las regiones de nuestro país. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en un evento que está pensado en las regiones de nuestro país, fuera de Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, esa es nuestra camiseta. Doctor, hablemos de tabaquismo. Fíjese que he escuchado cifras muy duras. Nos están viendo desde Arica a Magallanes y, por ejemplo, la mitad de las personas que consume tabaco muere precisamente por enfermedades relacionadas con el cigarrillo. Cuéntenos desde su experiencia lo grave de esta enfermedad que yo decía la Organización Mundial de la Salud considera como una epidemia. Bueno, a lo menos la mitad. Probablemente se quede corta la estimación. Lo que pasa es que es muy fácil buscar causas y buscar culpables y buscar causas únicas o culpables únicos. Dentro de todas las causas de mortalidad que existen, una de las más relevantes es el consumo de tabaco. No es la única. Lo que pasa es que el consumo de tabaco asociado a una mala dieta, a una dieta, ¿no es cierto?, rica, por ejemplo, en lípidos, en grasa y en carnes rojas, o una dieta, ¿no es cierto?, que no está balanceada, o sedentarismo, o, por ejemplo, una cantidad de estrés importante. Todas esas cosas son acumulativas y se van sumando y se van potenciando. Pero dentro de ellas, el consumo de tabaco es lejos uno de los más importantes como causa de discapacidad y mortalidad. Eso es muy importante. Sí, a propósito de la fecha que contaba al comienzo de esta conversación, el 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, escuchamos una serie de antecedentes que nos asombran y nos preocupan muchísimo. Como que, por ejemplo, el tabaco produce 7.000 sustancias tóxicas en el organismo que generan daño, inflamación, alteración de nuestras células y finalmente pueden derivar no solo en discapacidad respiratoria, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, sino que en casi 20 tipos de cáncer distintos. Es así, está asociado a prácticamente todos los cánceres del organismo, los más importantes. Son pocos los que se salvan. Y en realidad, la cantidad de sustancias, cuando uno quema el tabaco, porque en el fondo lo que hace es quemar y generar humo, no solamente es el humo, no solamente es el sabor que se le añade como un adictivo, sino que la cantidad de sustancias son enormes, son muchísimas. Es un pequeño envenenamiento. Es eso. Es una dosis de veneno que uno se la va administrando por vía inhalatoria, ¿no es cierto?, en forma constante. Fíjese que el otro día vi un señor que me dijo, sí, yo estoy fumando solamente 20 cigarrillos diarios. ¿Pero cuánto? ¿Cómo? No, yo fumaba 100. O sea, yo saqué la cuenta, ¿no es cierto? 100 cigarrillos diarios. Ese señor está permanentemente fumando 8 horas. O sea, hay grados de adicción de ese tipo, de ese tamaño. Ahora, lo pongo como un mal ejemplo, porque hay gente que dice, no, pero yo fumo un cigarrito nomás de vez en cuando, yo me fumo una cajetilla a la semana. Igual es nocivo, ¿ya? Porque uno no sabe en realidad el efecto en cada persona. Y el otro ejemplo, que es el otro extremo, el que me han dicho más de una vez, mi abuelo vivió 100 años y fumaba un paquete de cigarrillos diarios toda la vida. Y se murió de viejo, no sé. Bueno, es un outlier, está fuera de la curva, digamos, de probabilidad, ¿no es cierto? Y esos son los ejemplos que no hay que usar, ¿ya? Porque son los ejemplos extremos, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que yo caiga en ese extremo es como ganarse la lotería, ¿no es cierto? Es difícil.
Claro que sí. Fíjese que estaba mirando las estadísticas y se calcula que 2 de cada 10 personas fuman en el mundo. Y en Chile tenemos cifras muy preocupantes respecto de los jóvenes en nuestro país. El consumo comienza a veces antes de los 14 años. ¿Qué podemos decirle a los papás, a las mamás que nos están viendo? Yo decía de Arica Magallanes, a los jóvenes que también mirarán esta conversación y estarán evaluando, porque a veces este hábito comienza desde el punto de vista de las reuniones sociales, un poco para estar a tono con lo que hacen otros y de verdad... No sé, a lo mejor casi todas las personas han probado el cigarrillo. A algunas personas les gustará, otras no tanto. Otros dirán, yo no soporto ni siquiera el olor, pero yo creo que aquí hay una razón de fondo, y usted lo ha dicho, es como envenenarse a cada momento. Bueno, el cigarrillo tiene muchos componentes, el humo del cigarrillo, pero el central es la nicotina, y la nicotina produce un efecto adictivo. Adicción significa que yo necesito una cierta cantidad de esa sustancia para sentirme, entre comillas, bien. Eso es adicción. Habitualmente la adicción lleva un incremento del consumo. ¿Ya? Le voy a dar un ejemplo para matizar esto. Yo uso lentes hace 25 años. Yo no me siento adicto a los lentes. Los necesito, porque si me los saco veo mal. ¿No sé? Pero eso no es una adicción. El cepillarse los dientes no es una adicción, es un buen hábito. ¿Ya? En cambio, el consumir cigarrillos es una adicción. Se usa mucho para socializar, y los adolescentes, en realidad en las reuniones sociales, al comienzo, ¿no es cierto?, ya a contar de los 10, 12 años, empiezan a fumar como una forma de socializar, de compartir. ¿Ya? Se comparten los cigarrillos, es la puerta de entrada probablemente a muchas otras drogas. Eso los psiquiatras me lo han enseñado a mí. Yo de psiquiatría no sé mucho, pero tengo amigos psiquiatras que me enseñan esto. Y es la puerta de entrada a la marihuana, y ahí podemos seguir escalando a otras drogas que son igualmente nocivas. Lo que pasa es que están más desprestigiadas nomás, ¿no es cierto? Pero igualmente no hacen bien. Estamos construidos para respirar aire. Ya el aire que tenemos está suficientemente contaminado para que nos metamos humo para adentro. Sí, bueno, además yo creo que es muy interesante comenzar a analizar también que aquella persona que fuma no solo se envenena a sí misma, como usted ha dicho, sino también a su entorno. Porque si miramos las estadísticas y vemos que al año, por ejemplo, mueren 8 millones de personas por precisamente enfermedades asociadas al tabaco, hay 1,2 millones de personas que mueren siendo fumadores pasivos, es decir, no habiendo fumado, pero habiendo inhalado el humo de estas otras personas. Bueno, eso es así, eso está demostrado. Cuando usted está en una reunión social, ¿no es cierto?, en la cual hay gente fumadora, llega a su casa y una persona que lo fuma le va a decir, estuviste fumando. No, no he estado fumando, estuviste con fumadores. O sea, la persona, la ropa, el pelo queda pasado a humo. No es el olor, sino que se transporta sustancias también. Y eso es lo que se llama el tabaquismo de segunda mano. Transporta sustancias que pueden ser nocivas. A mí no se me ocurriría, y esto quiero ser muy duro en esto. Si yo soy un fumador, no debiera visitar a una amiga embarazada, ¿ya? Porque puedo producirle daño al feto. O sea, así de terrible es esto. Conozco muchísimos casos de personas que nunca fumaron y que hicieron cáncer de pulmón, que hicieron enfisema, que hicieron patología cardiovascular asociada al consumo de cigarrillos, porque el cónyuge, él o la cónyuge, eran fumadores. Y eso, estoy aburrido de haber visto cantidad de casos de esos. O sea, es algo muy, muy frecuente. Por lo tanto, no basta además con que uno diga, es que yo salgo a fumar al patio o a la terraza. ¿Ya? Porque el fumador transporta, tiene una suerte de halo alrededor, ¿no es cierto? No solo del olor, sino sustancias. El olor se produce por sustancias volátiles que quedan impregnadas, ¿no es cierto? Y eso es lo que perdura. Y por lo tanto, es un peligro. No se trata, yo insisto, no se trata de aislar a los fumadores, sino de trabajar con ellos. Yo trabajaba con ellos durante muchos años y explicarles estas cosas. Y algunas veces, por distintas estrategias, algunos hacen clic y dicen, tiene razón, voy a tomarlo en cuenta, voy a dejar de fumar. ¿Y qué pasa, me pregunto, cuando papá y mamá, por ejemplo, fuman en la casa y hay niños?
niñas ahí jugando, revoloteando. ¿Qué pasa con esos pulmones de los más pequeñitos? Que pasan años de su infancia, se convierten en adultos probablemente en un ambiente en que padres, madres o abuelos incluso fumaron. Hay un riesgo aumentado indudable. Todo depende de la condición genética de cada uno, de la capacidad de respuesta que uno tenga de su condición, insisto, genética. Si yo tengo una genética predisponible al daño, va a ser mayor. Si tengo una genética más resistente, puede que me salve. Pero padres fumadores, ambos, padre y madre, riesgo aumentado para los hijos, indudable. Para tener una idea del daño que hace el cigarrillo al organismo, ¿podría darnos ejemplos concretos? Hay personas que dicen, por cada cigarrillo que te fumas estás acortando tu vida. ¿Qué ejemplos concretos podríamos dar? Yo diría que lo más importante es la calidad de vida que se pierde, ¿ya? Porque cuando uno le pregunta a las personas que fuman por qué lo hacen, más de la mitad no tiene una clara razón. O sea, ya tienen la adicción, dicen, no, es que es mi hábito, ya es adicción. Pero algunos lo usan como laxante, es un mal laxante. Otros lo usan como un relajante, es un mal relajante. Otros lo usan como un hipnótico, no es un buen hipnótico. En fin, más que dar números concretos, yo trabajo con ejemplos concretos, porque cuando uno da números, uno dice, ¿no es cierto?, el 80%, pero yo puedo estar en el 20% restante, ¿me explico? Entonces, pero en cambio, cuando yo he visto que hay una persona que anda en silla de ruedas, porque no puede caminar, porque las arterias de sus extremidades superiores, de sus muslos y sus piernas están tapadas por culpa del consumo de tabaco, eso se ve, la obstrucción arterial, ¿no es cierto?, se ve. La persona empieza a tener dolor al caminar, dejan de caminar, hacen reposo, atrofia muscular y finalmente terminan postrados. Bueno, esa persona, ¿no es cierto?, tiene una calidad de vida terrible. No solo él, sino que afecta al entorno familiar. Le está echando a perder la vida al resto de la familia. Cuando uno ve personas que tienen enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema es una destrucción pulmonar, ¿no es cierto?, es una de las vertientes o formas de expresión de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la época. Y uno ve que suben un piso y tienen que sentarse a descansar porque quedan agobiados como si hubieran subido 20 pisos. O cuando viven en un segundo piso dicen, no, yo no bajo al primer piso porque después tengo que subir y subir me cuesta mucho. Esa calidad de vida es muy mala. No se mueren rápido. El cáncer de pulmón te mata, pero no, tampoco te mata muy rápido, y no con mucho dolor, a diferencia de otro cáncer, pero te va quitando calidad de vida. O sea, hay muchísimos ejemplos de ese tipo. El impacto cardiovascular quizás es el más notable, pero en el caso de la enfermedad coronaria, por ejemplo, la probabilidad de que uno tenga un infarto o una muerte súbita es mayor. En cambio, estas otras enfermedades te van matando de a poco. Y eso es terrible. Y además estaba mirando que la información que nos entrega la Organización Mundial de la Salud es muy interesante desde el punto de vista que la mayoría de las personas que fuman vive en países de ingresos bajos o medios, donde la salud pública no es la ideal, no es la que todos quisiéramos, y donde además se convive con un montón de comorbilidades, ¿verdad? Enfermedades crónicas, con diabetes, con hipertensión. Es decir, la situación es mucho más compleja para esas personas. Bueno, hay dos razones. En primer lugar, los habitantes del mundo más desarrollado, algunos llaman primer mundo, malamente llamado primer mundo, tienen más conciencia y han tenido campañas de información más sólidas y más constantes. Y de alguna manera la industria del tabaco se ha desplazado hacia el tercer mundo, hacia los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, en los cuales la información no es la adecuada, no siempre se entrega una información sencilla, simple, a veces una información muy confusa. Y la verdad que hay que entregar palabras simples, ejemplos concretos para que la gente entienda. Y la otra cosa es que el ambiente general es proclive y, como usted decía, los servicios de salud están preocupados de fundamentalmente una estrategia curativa más que preventiva.
Entonces se enfocan todos los esfuerzos en resolver enfermedades, en resolver urgencias, ¿no es cierto? Nosotros estamos recién transitando en una dirección distinta a raíz de que la pandemia nos tensionó y nos obligó a este plan de vacunación, por ejemplo, que es tremendamente exitoso en tener una actitud preventiva. El uso de mascarillas es una actitud preventiva. En fin, la distancia social adecuadamente, lavado de manos frecuentemente. Yo nunca había visto a la gente lavarse tanto las manos como en los últimos 2 años, ¿ya? Y creo que eso es muy bueno. Y ojalá que se convierta en un hábito permanente, que no sea una cosa ocasional. Pero en general, los niveles de prevención no son adecuados. Tenemos un 40% de fumadores en Chile. 40% es muchísimo, es muchísimo. Hay niños que a los 9, 10 años empiezan a fumar. Cuando uno le pregunta a una persona que tiene 60 años, que está intentando jubilar porque está discapacitada con un daño pulmonar, ¿a qué hora empezó a fumar? Dice, bueno, yo empecé a los 10, y lo cuenta como una gracia, como que fuera una anecdótica festiva. Es muy, muy grande la carga, es muy, muy importante, y creo que más que un día sin fumar, debiéramos tener un año sin fumar, debiéramos establecer una conducta mucho más intensa. Hemos avanzado en los, en los servicios de movilización colectiva, ¿no es cierto? A mí me tocó estar en viajes dentro del país en los cuales se fumaba. Yo viajaba al sur del país de noche en buses nocturnos y la gente fumaba adentro. Me tocó estar en aviones en los cuales de cierta fila para atrás se fumaba. El que estaba sentado en la primera fila de no fumadores se fumaba igual. Bueno, esas cosas han cambiado. Los restaurantes hoy día casi no se fuma. En fin, creo que hay un gran avance. Pero también hay una resistencia agresiva de los fumadores que dicen, es mi derecho. Claro, sí es su derecho, pero no le haga la vida imposible al que está al lado. Si ese es su punto de vista contrario. Es fundamental esto. Creo que debiéramos mantener y en ese sentido, yo soy socio de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y tienen hoy día mucha actividad y han hecho mucho ruido en esto, pero yo quisiera que ese ruido fuera todo el año, que no fuera solamente un día y mañana fumemos nomás porque ya pasó el día sin fumar. Sería terrible. Doctor Patricio Jiménez, le propongo que vayamos a una pausa y vamos a regresar de inmediato. ¿Qué hemos hecho bien en Chile? Usted adelantaba algo, pero también hemos hecho cosas muy mal. Por ejemplo, en el Parlamento hay una ley que duerme durante 10 años. Hay presiones de las tabacaleras. Regresamos de inmediato con más entrevista del domingo de Portavoz Noticias. No se vayan. ¿Sabes por qué este año serás un personaje de la historia de Chile? Hagamos historia. Conozcamos algunas de las constituciones de Chile. La Constitución de 1822 fue escrita por 5 personas. Para la de 1833 fueron designadas 7. En 1925, el presidente Alessandri nombró a 122 personas para escribirla. La Constitución de 1980, que nos rige hasta hoy, fue escrita por 9 personas, designadas por una junta militar. El proyecto de nueva Constitución de 2022 fue escrito por 154 personas y por primera vez en democracia. Más de 15 millones podrán decidir si votan apruebo o rechazo. El 4 de septiembre es histórico para los chilenos y chilenas. Podremos encontrarnos pensando en el ayer, construyendo el hoy, construyendo el futuro. Nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile mapumeo, rumei yultu kuyin ruenma. Yultu kuyin picumple ka wimapu. Se ple ka lafkenple. Que sao que yin tai pu poyenche. Yultu kuyin tai pu malenka pichikona ne kam kulhon ka yun kleingen.
Yewultu kayin kakimnya yin ni kemelkan. Yewultu kayin sewayal soy keme Chile mapumu. Fachante ka yewultu kuwain kon klei ban chingartu wai ban chafokutanmu. Ni sol tokin klelu kelwendugumu. Ni sol gelu Chile mapumu. En Chile se detectan anualmente 3.900 casos de cáncer de pulmón, cerca del 90% de ellos asociados al consumo de tabaco. 4 de cada 5 pacientes son diagnosticados en etapa avanzada. Cuídate, no fumes. Conoce los factores de riesgo. Consulta si tienes entre 50 y 80 años y has fumado una o más cajetillas al día durante 20 años. Da un respiro a tus pulmones. Detectar el cáncer de pulmón. Cuanto antes, mejor. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy, nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el doctor Patricio Jiménez, internista broncopulmonar, asesor médico en GlaxoSmithKline. Doctor Jiménez, hablábamos de tabaquismo y le preguntaba en el bloque anterior qué cosas hemos hecho bien. Yo creo que no podemos dejar de contar que, por ejemplo, antes uno iba, no sé, a un bar, a un restaurante, volvía a su casa o a una fiesta y volvía pasada a humo. Aunque uno no fumara, el resto hacía la pega, ¿verdad? Y entonces ahora la situación es completamente distinta. Hay espacios separados, yo creo que hemos avanzado, pero también nos hemos ido quedando atrás. ¿Qué destacaría usted? Bueno, creo que hay que seguir avanzando en eso. Les doy ejemplos concretos. En este momento, si uno va a un restaurante y tienen abiertas terrazas para, ¿no es cierto?, por razones de aforo, para ampliarle la posibilidad y ayudarles en el negocio, en las terrazas se puede fumar. En España, hace 10 años que en las terrazas de los restaurantes no se puede fumar. Y los multan. Y que los españoles sí que son duros, ¿eh? O sea, no es una población que sea blanda, son buenos para discutir, para alegar sus derechos, en fin. Pero han aprendido, ¿no es cierto?, con golpes, ¿no es cierto?, les golpean en el bolsillo, les duele, que tampoco se puede fumar, y es la ley, ¿no es cierto?, y hay razones sanitarias para ello. En ese sentido, creo que yo echo de menos en el Parlamento hacer cosas más concretas en este sentido y no actuar, no diría por conveniencia, sino por ideas propias. En el Parlamento llaman a un experto y alguien le dice, no le creo lo que usted dice. O sea, ¿para qué llaman al experto si no le creen? O sea, y eso me ha pasado, o sea, yo conversaba hace unos años atrás con un colega experto en tabaco, que le pasó eso. Fue a un parlamento y una destacada parlamentaria a la época le dijo, yo no le creo lo que usted está diciendo porque no tiene sustento su información. ¿Perdón? En Estados Unidos demoró 40 años el cirujano general, ¿no es cierto?, que es la estructura, 40 años para demostrar con evidencia que el cigarrillo producía daño. Pero ellos ya hicieron la tarea y lo demostraron. ¿Vamos a esperar nosotros 40 años para hacer lo mismo? No tenemos que reinventar el hilo negro. O sea, aquí se trata, ¿no es cierto?, de copiar los buenos ejemplos y ponerlos en práctica. Falta una actitud más proactiva en ese sentido de los parlamentarios. Probablemente algunos son fumadores, algunos tendrán otros intereses, en fin, o están preocupados de otros detalles de pronto que a la ciudadanía no le importa. Claro, y algunos dirán, como usted decía en el bloque anterior, forma parte de mi libertad individual, de mis decisiones, el fumar o no, pero el problema es que aquí estamos dañando al entorno también. Yo le contaba en el bloque anterior que hay una ley que duerme hace 10 años en el Parlamento y entonces las actuales autoridades dicen vamos a formar una mesa de trabajo, probablemente tenemos que evaluar, no sé, aumentar aún más los impuestos, crear programas para que la gente deje de fumar, pero ¿qué hacemos en lo inmediato, doctor? Porque todas las cosas parecen demorar demasiado tiempo y yo decía, hay muchas personas que están muriendo cada año en nuestro país y en el mundo, 8 millones de personas por culpa del tabaco. Entonces, ¿cuáles serían medidas urgentes a su juicio?
dentro de todas las noticias malas no hay tan mal. Se conformó una comisión ministerial para el tabaco, que ya tuvo la primera reunión. Por lo menos ya ese es un paso. O sea, ya existe la preocupación, ¿cierto? Lo hemos hecho muy bien con la pandemia, lo hemos hecho muy bien con conductas, ¿no es cierto? El uso de mascarilla, lo repito, es algo simple, barato, sencillo, hay que usarlas bien, ha demostrado eficacia, ha demostrado utilidad. Bueno, yo espero que de la mesa técnica de tabaco salgan ideas concretas que realmente nos ayuden a tener un mejor comportamiento social. Y esto va por dos caminos. Como en todas las cosas en la vida, garrote y zanahoria. O sea, por un lado, multas duras, pero por otro lado, estímulos muy importantes para ambientes libres del humo de tabaco. Yo creo que esa es la estrategia fundamental. Los detalles tendrán que verlos los expertos. Yo no soy experto en tabaco. Ya, yo soy un internista broncopulmonar que me ha tocado ver muchos y sigo viendo muchos enfermos con daño por el consumo de tabaco. Terriblemente arrepentidos la mayoría, pero ya se arrepintieron tarde, si ya el daño está hecho, o sea, no se trata de arrepentirse. Tampoco se trata de buscar culpables, o sea, señalarle con el dedo, usted fumó toda la vida y mire lo que tiene, ahora arrégleselas. No se trata de eso, si es una enfermedad. El tabaquismo es una enfermedad, es una adicción, así como el alcoholismo, así como la adicción a las drogas, el mecanismo neurológico es igual, ¿no es cierto?, por el cual uno se hace adicto, en este caso la nicotina. Entonces, hay que ofrecer oportunidades. En Chile, hoy día, y es el área en el cual yo más trabajo, existen excelentes medicamentos para tratar las enfermedades obstructivas de las vías aéreas. ¿Ya? Excelentes medicamentos. Y están disponibles tanto en el sistema privado como en el sistema público, con una amplia oferta. Sin embargo, no hay una estrategia de tratamiento de tabaquismo a nivel de instituciones públicas. O sea, esa es una mesa que le falta una pata, que cojea. Y eso es muy importante. Si una persona que es fumadora va a un consultorio y dice, yo quiero dejar de fumar, ayúdenme, fuera de la consejería y tal vez de una entrevista con un psicólogo, no hay mucho más que ofrecerle. No hay medicamentos, ¿no es cierto?, que se provean. Existen, están en el mercado, pero no se proveen. Y eso es algo que debiera considerarse. No es muy caro. Y probablemente el gasto en ese tipo de medicamentos genera un ahorro en el sentido que esa persona no va a consultar de urgencia, no se va a hospitalizar, no va a estar largo tiempo enferma, y esa es una carga social que la pagamos todos con nuestros impuestos. Y no va a enfrentar el riesgo de muerte. Doctor Patricio Jiménez, le quiero dar las gracias a nombre de las regiones del país por esta conversación. Imagínese si además de toda esta adicción al tabaco y el daño pulmonar, una persona hoy se contagia de COVID-19. El escenario todavía es más preocupante. Así que le pido un último consejo a la gente que nos está viendo para despedir esta entrevista. Bueno, en primer lugar, si usted, señora, fuma, no se sienta mal por eso, intente dejar de fumar. Es que no puedo, pida ayuda a un familiar, informe. Yo siempre les decía a los pacientes que me consultaban por dejar de fumar, hagan la campaña. Estoy dejando de fumar, no me ofrezcan, no me inviten a tomar un cafecito y fumar un cigarrillo. ¿Ya? Diga, estoy dejando de fumar y quiero dar el paso y quiero hacerlo. Y lo tercero, ¿no es cierto?, busquen la ayuda adecuada porque existen distintas estrategias. No todas las personas fuman por las mismas razones y hay ciertas estrategias particulares que son mucho más manejables. Y por último, como decía un afiche que vi hace 40 años atrás, si usted deja de fumar, la vida lo perdona. Eso es tremendamente cierto. Muchísimas gracias, doctor Patricio Jiménez. Le mandamos un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias, alcalde, por esta entrevista. Encantado de poder estar a su disposición cuando sea necesario. Esto es un tema que me apasiona y la idea es poder ayudar a las personas a que se rompan estas cadenas que es la adicción al tabaco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó
Portavoz Noticias.